vamos a vencer, ¿verdad? No sé si habla de un versículo de Juan, no, de primera de Juan, habla de que hemos vencido al mundo, hermano. Amén. Bueno, vamos a la Biblia, hermanos, porque venimos a estudiar la palabra del Señor. Amén. Nos quedamos en Juan 8:56. Estamos viendo todavía estamos estudiando este tema de si el Señor dijo que Él era Dios, ¿verdad? Y hemos visto, bueno, ya en muchos pasajes que no solo lo dijo, hermanos, lo demostró, amén. Amén. En Juan 8, como les dije, 8:56, allí no fue el último versículo que vimos, ¿verdad? Que estaba hablando de Abraham. ¿Se lo encontraron, no? Amén. Juan 8:56. ¿Por qué es importante este pasaje para nosotros, hermanos? Porque el Señor Jesucristo está diciendo que Él es Dios, ¿verdad? Cuando Él dice que Él estuvo con Abraham, acuérdense que Abraham había muerto 1000 años atrás, o más, no sé, si tan solo del tiempo de Abraham al tiempo de la salida de Egipto, estamos hablando como cerca de 600 años. Ahora, del tiempo de que salieron de Egipto al tiempo del Señor Jesucristo, fueron otros 500 años o más, yo pienso. Ahora, contando los años, ¿verdad? Más o menos de acuerdo a la historia. Pero, hermanos, lo impactante de esto es que hay gente que dice que Él jamás dijo que era Dios, ¿verdad? Entonces, por eso ellos no creen en Cristo como Dios, lo ven como el Hijo de Dios, ¿verdad? Y dicen, no, pues es que solo es el Hijo de Dios. Bueno, pero Él está demostrando que Él es Dios. Vimos en algunos pasajes que Él dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Quién perdona más que Dios? ¿Verdad? Amén. Entonces, si Él dijo, yo te perdono tus pecados, entonces obviamente Él es Dios. Amén. ¿Verdad? Y no solo lo dijo Él, varios otros testigos lo dijeron. Y en el versículo 8:56 vimos, dice que Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, ¿y qué, hermano? Y lo vio y se gozó, ¿verdad? Y entonces los judíos, ¿verdad? Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Me están preguntando, ¿están conmigo, man? Amén. Es como, a ver, explícame esto, ¿cómo es de que todavía no tienes ni 50 años y has visto a Abraham? ¿Verdad? Y en el versículo 59, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, atravesando por medio de ellos y se fue. Entonces, la razón por qué toman piedras, porque quieren apedrear para matarlo, ¿verdad? No para hacerle caricias, obviamente. Entonces fue porque Él está diciendo, yo soy Dios. Ahora, los judíos, por ejemplo, dicen, bueno, eso es lo que dijo Él, ¿verdad? Dijo, pero de que sea Dios es otra cosa. Bueno, mira, pues te vamos a dar con tu propio palo. Yo me encontré a un judío y digo, mira, te voy a dar con tu propio palo. A ver qué me contestas, ¿verdad? Jesucristo dice aquí que Él es Dios. Él estuvo con Abraham, ¿verdad? Ahora, si nosotros vamos al capítulo 18 de Génesis, vamos a ver que el Señor Jesucristo estuvo con Abraham. A eso se refería a Él, ¿verdad? Y ellos dicen que según Dios no puede ser visto o
Bueno, esto fue una teofanía, o sea, que no era antes de ser encarnado, preencarnación, pero hermanos, la Biblia dice que ahí estuvo. Entonces vayan a Génesis 18 para ver esto, ¿verdad? Génesis 18. Nuestros hermanos, estábamos orando por ustedes, hermanos. No estábamos quejándonos. Sabemos que tienen que ir lejos. Bueno, yo antes iba por Aaroncito, pero es que me hacía tarde. Le dije a Juanito, you gotta help me. Tienes que llevarme, pues yo no lo puedo recoger porque él tiene su ministerio. Él quiere venir, pero también, pues yo no podía quedarme allá. Pero, how are you, Aaron? Bien. Ya ves, está aprendiendo español, brother, ¿verdad? En el versículo 18, versículo 1, ¿ya lo tienen, hermanos? Amén. Quiero que lo lean. Y dice, después dice, se le apareció Jehová en Sinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Estábamos hablando de Dios mismo, ¿ok? Le está diciendo que Dios se le aparece a Abraham. Ahora, aquí no tiene el nombre del Señor Jesucristo, tiene el nombre de Jehová. Pero, hermanos, a veces, inclusive vas a encontrar cristianos que no entienden esto, no entienden esto. Es que el nombre de Jehová implica los tres. ¿Se me entienden? A veces se refiere al Padre y a veces se refiere al Hijo. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Inclusive los judíos tenían el nombre para Dios era de 4 letras y ni siquiera las pueden pronunciar correctamente. Pásenle, hermanos, pásenle, bienvenidos, pásenle. Ya extrañamos a Nelson. Aquí está. Lo íbamos a ahogar en el río, pero se nos escapó, hermano. Es que estaba enfermo. Bueno, la próxima no se nos escapa. La próxima no se escapa. Intentamos con el hermano Nico, pero mire, aquí está, regresó. Lo echamos al río y se fue, pero apareció otra vez. No, fue una bendición que el hermano Nico se bautizara. Bueno, estamos en Génesis 18, 1, para los que acaban de llegar, Génesis 18, 1. Estamos tratando este tema de que si Jesús dijo que Él era Dios, ¿verdad? Y ya vimos en Juan 8, 59, 56 en adelante, que Él dijo, bueno, Abraham vio mi día y se gozó. Y los judíos le preguntan, oye, pero si no tienes 50 años, ¿cómo es que tú viste a Abraham? Si Abraham había muerto 1000 años atrás. ¿Están conmigo, hermano? Amén. Bueno, y lo que la gente no entiende, hermano, es que el Señor es Dios, fue Dios, es Dios y será Dios. Para Él no existe el tiempo. Él siempre va a ser Dios. Amén. Entonces, nosotros tenemos el tiempo medido, ¿verdad? Pero Dios, Él es eterno, no tiene tiempo. Entonces, para comprobar lo que dijo el Señor allá en Juan 8, lo estamos viendo en Génesis 18, 1. ¿Verdad? Como les dije antes, hay mucha gente que no entiende que la palabra Jehová, ¿verdad?, fue traducida de 4 letras del hebreo. Ahora los hebreos lo pronuncian Yahweh. Pero antes de eso, los hebreos ni siquiera se atrevían a pronunciar el nombre porque tenían miedo a decirlo incorrectamente. Pero esas 4 letras, hermano, implican el nombre de los 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí están conmigo? Miren, dejen una marca ahí en Génesis 18 y vayan a Génesis 1:26. Ya sé que ya lo hemos visto, pero quiero que entendamos bien esto, porque eso es muy importante para nuestra fe, nuestra doctrina. En Génesis 1, dejen una marca ahí en Génesis 18. Ahorita vamos a regresar.
para que vean que el Señor Jesucristo ya estaba inclusive en Génesis 1, desde el principio, 1:26. ¿Ya lo tienen, no? Amén. Quiero que lleguen todos para que no se me queden atrás. ¿Ya lo tienen, no? Ok, Génesis 1, allá atrás todos lo tienen. Ok, Génesis 1:26. Cualquiera que haya estudiado un poquito, por lo menos primaria, puede entender esto, ¿verdad? Yo no estudié, yo no fui a la escuela, hermano. Así que, pero yo entiendo. No sé, casi fue a la escuela. 1:26, ya tienen ahí, hermano. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra, ¿qué dice, hermano? Semejanza. Ahora, si ustedes notan, cualquiera, hermano, que haya ido a la escuela, cuando estamos hablando de varias personas, ¿verdad? Si fuera singular, dijera, voy a hacer, porque estamos hablando de una persona. ¿Están conmigo? Pero estamos hablando, la Biblia está diciendo que eran más de una persona. ¿Sí están conmigo, hermano? Amén. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Eso significa que había alguien más creando al hombre ahí. No solo era el Dios Padre, pero estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo ahí trabajando. ¿Están conmigo, hermano? Amén. Ahora, vayan a Juan 1:1. Váyanse a Juan, dejen una marca todavía. Ahorita vamos a regresar a Génesis 18:1, perdón. Pero vayan a Juan 1, Juan versículo 1. Estoy haciendo esto para que entremos otra vez en el tema. ¿Ok? Amén. Juan 1:1. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice, en el principio era el verbo, o la palabra, ¿verdad? Hablando se está refiriendo al Señor Jesucristo, pero algunos dicen, bueno, está hablando de un verbo, de una palabra, no está hablando de Cristo. Ok, bueno, así lo vamos a dejar. Vamos a ver si no es Cristo, ¿verdad? Dice, y el verbo ¿era qué, hermano? Con Dios. Era con Dios. Dice que esa palabra o ese verbo estaba con Dios. Y el verbo, ¿qué dice, hermano? Era Dios. Era Dios. Y está hablando del Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que está hablando del Señor Jesucristo porque vamos a seguir leyendo. Dice, era en el principio con Dios y todas las cosas por Él, ¿qué dice, hermano? Fueron hechas. Por Él. O sea, aquí ya se está refiriendo a una persona, ¿verdad? Dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, ¿qué dice? Fue hecho. Dice, en Él estaba la vida, ¿verdad? La vida estaba en el Señor Jesucristo. Obviamente, nosotros sabemos perfectamente que está hablando el Señor Jesucristo. Pero los incrédulos dicen, no, sigue hablando de una palabra. Ok, bueno, vamos a seguir hablando de esa palabra, ¿no? O de ese verbo. Dice, la luz en las tinieblas. Bueno, voy a adelantar un poco. Vayan al 10. No quiero leerlo todo porque ahí está hablando de Juan. Dice, en el 10 dice, en el mundo estaba y el mundo por él, ¿qué dice, hermano? Fue hecho. Entonces, ese verbo o esa palabra hizo al mundo, ¿ok? Bueno, estamos de acuerdo con los incrédulos todavía, ¿ok? Y luego dice, pero el mundo dice que no le conoció. Y luego dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Aquí está hablando de los judíos. Él vino a los judíos. Él venía primero a traerles el evangelio a los judíos, pero los judíos no le rechazaron, lo crucificaron. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, ¿qué, hermanos? Hechos hijos de Dios. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino, ¿qué dice, hermano? De Dios. De Dios. Y luego aquí en el 14, ¿verdad? Dice, y aquel verbo fue hecho, ¿qué? Carne. Dice, y
y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Está hablando, ahora vemos claramente, ¿verdad? Pues si había dudas, está hablando claramente del Señor Jesucristo. Ese Amén. verbo no era más ni nada menos que el Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén. Pero el incrédulo, hermano, va a buscar excusas para decir, es que la lectura no está hablando de una persona, está hablando de un verbo, de una palabra. Bueno, así lo puso la palabra de Dios. Dice el 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es el de quien yo decía, el que viene después de mí, dice, es antes de mí, porque era primero que yo. Y luego dice el 16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio, ¿qué dice? De Jesucristo. Bueno, sabemos que la ley fue dada por Moisés, pero la salvación vino a través de Cristo. Amén. Los mandamientos fueron dados por Moisés, pero la salvación es solamente a través de Cristo. Amén. Dice el 18, esto es importante. A Dios nadie, ¿qué dice, hermano? Le vio jamás. Le vio jamás. Dios Padre está en el cielo, ¿ok? Él jamás ha venido aquí a la tierra. ¿Están conmigo, hermano? Amén. Entonces, ok, ¿por qué estoy usando esto, hermano? Porque cuando vayamos a Génesis 18, si los judíos dicen que ese Dios de Génesis 18 es el Padre, entonces, ¿por qué aquí dice que a Dios nadie le ha visto jamás? Y ellos también dicen que nadie puede ver a Dios para que viva. ¿Están conmigo, hermano? Y la Biblia dice claramente que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él, que dice, Lo declaró. le ha dado A conocer. Entonces, entendemos que el Padre está en el cielo, Él jamás ha venido aquí. Él, su Hijo, fue quien creó todas las cosas. Amén. Por Él y para Él todo fue creado. Vamos a ver más adelante eso. Él es Dios y será Dios sobre todas las cosas, dice Romanos 9:5. Ahora, regrésense a Génesis 18:1. Vamos a ver que Jehová viene, ¿verdad?, a visitar a Abraham 1000 años antes que el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo había dicho en Juan 8, dijo, Abraham vio mi día y se gozó. Amén. Bueno, estaba hablando nada más y nada menos que este día, cuando él viene a visitar a Abraham para prometerle que iba a tener un hijo. Él y Sara, ¿se acuerdan que no podían tener hijos? Bueno, lean conmigo. Génesis 18:1. Después le apareció Jehová en el encinar de Manré. ¿Quién está hablando, hermano? ¿Quién se le apareció a quién? Jehová, ¿verdad? No dice que es Cristo, pero hermanos, sabemos que Jehová es nada más y nada menos que Cristo, porque el Padre nunca ha venido aquí en la tierra. ¿Ok? Dice, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, dice, y alzó sus ojos y miró, he aquí 3 varones, acuérdense bien, 3 varones, dice que estaban junto a él. Dice, cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. O sea, adoró. Ese es otro punto importante para entender que nadie toma adoración más que Dios, ¿verdad? Y sabemos que este es el Señor Jesucristo. Amén. Porque Él, el Padre jamás pudo haber estado aquí. Los judíos dicen que ese era el Padre. Ese no es el Padre. El Padre no puede, no es que no pueda, no va a venir. Porque Él le encomendó, al Señor Jesucristo encomendó venir a nosotros. Dice el 3, dijo, Señor, dice, si he ahora hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Dice, que se traiga ahora un poco de agua y lava vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y dice el 5, y traer un bocado de pan y sustentar vuestro corazón
y después pasaréis, pues, por eso, ya me estoy echando bola, dice, y después, dice, pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Y entonces Abraham, dice, fue deprisa a la tienda de Sara, le dijo, tomad pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo, ¿verdad? Debajo de el rescoldo es el fuego ya un poco bajo, ¿no? Apagado prácticamente. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y este se dio prisa a prepararlo. No quiero leer todo el pasaje, hermano, es bastante largo, pero aquí vemos, hermano, que el Señor viene a visitar a Abraham, ¿verdad? Y no solo venía con 2 propósitos, porque en el versículo 19 venía a castigar Sodoma y Gomorra, pero el primer propósito que traía era visitar a Abraham para decirle que ya era tiempo de que Sara tuviera un hijo. Acuérdate que era estéril, ¿verdad? Y ya eso lo vemos ahí en el versículo 11 en adelante, ¿verdad? Dice, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada y a Sara se le había cesado ya la costumbre de las mujeres, no podía ya tener hijos. Y inclusive Sara, ¿verdad?, se ríe y dice, ¿cómo es posible que yo a tal edad pueda parir, voy a tener hijos, ¿verdad? Pero bueno, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Amén. Dice la palabra. En el versículo 17, y Jehová dice, dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Entonces el 20, váyanse al 20, dice, entonces Jehová dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si ya han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Bueno, y de ahí, en el 22 dice que se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante, ¿qué dice, hermano? De Jehová. ¿Se lo está leyendo conmigo? En el 22, ¿verdad? Entonces se queda Dios, hermano, aún hablando con Abraham. Están platicando, Señor y Abraham, y los otros 2 se van a Sodoma, que ya en el capítulo 19 vemos que llegan estos 2 ángeles, ¿verdad? Y sabemos la historia, Sodoma estaba en tremendo pecado, al punto que querían violar los ángeles, ¿verdad? Y bueno, lo que no sabían ellos es que eran ángeles, ¿verdad? Y fueron destruidos por los ángeles. Bueno, en fin, el punto que queríamos ver aquí, hermanos, que Jehová que vemos aquí no es nada más ni nada menos que el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que le está diciendo a los judíos en Juan 8:56 en adelante, dice, bueno, yo soy Dios, ¿verdad? Porque Abraham vio mi día y ¿qué dice? Se gozó. Se gozó. Ahora, ¿por qué sabemos que le está diciendo yo soy Dios, hermano? Porque ya habían pasado tal vez más de 1000 años del tiempo de Abraham al tiempo en que él estaba hablando con los judíos. ¿Están conmigo? Ahora hay gente que dice, ¿y en dónde dice la Biblia que Jesucristo es Dios? Hermano, lo dice por todos lados, ¿verdad? Mire, quiero que vayan a ver otro ejemplo. Juan 19:17. Juan 19:17. El mundo, hermano, siempre está buscando excusas para no creer en el Señor, para
contradecir o tener excusa, ¿verdad? Juan 19, ¿qué les dije, hermano? 17. 17, ok. Juan 19, 17. No sé por qué tengo me lo voy a brincar, hermano, no sé por qué tengo eso. Vayan a Colosenses, voy a dejar una marca ahí porque tengo que regresar, porque tal vez lo escribí mal. Vayan a Colosenses 2.9, Colosenses 2.9. Colosenses está después de Filipenses. ¿Ya llegaron allí, hermano? Colosenses 2.9, ¿ya lo tienen? Miren lo que dice Pablo aquí en Colosenses 2.9. Voy a leer el 8. Dice, mirad, dice, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas, ¿qué dice, hermano? Sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hermano, porque la falsa religión, la falsa doctrina siempre están, no defienden la palabra del Señor, o no defienden su fe como debían defenderla. Y hermano, pasan engañando a la gente. ¿Están conmigo, hermano? Ayer, cuando fuimos a tocar puertas, nos encontramos un muchacho. Yo ya lo había encontrado antes, pero yo ya se me olvidan las cosas, o más bien teníamos rato que no pasamos por ahí. Yo ya había platicado con la esposa de ese muchacho, y ellos son incrédulos, son inconversos, no creen en Dios, ¿verdad? Ellos dicen que creen en Dios, pero no creen en Dios, hermano, ¿verdad? Como una persona que dice que cree en Cristo, pero también lo niega, puede decir que cree en Cristo. ¿Están conmigo? Y yo estaba tocando puertas en un extremo de los apartamentos, hermano Alex en el otro extremo, y cuando regresé dije, yo conozco a estos, y me subí a ver. Ya cuando yo llegué ya no quiso hablar, ya no quiso platicar conmigo, porque ya me conoce, ¿verdad? Dije, no, usted sabe que conmigo yo le voy a dar hasta por abajo de la lengua, porque esa gente no conoce la Biblia, no conocen a Dios, no conoce nada, man. Pero sabes, está bien que uno sea ignorante, pero sabes qué es lo que a veces irrita a uno, es que se paren por la mentira, hermano, se paren por lo falso. El hermano Alex le dio el evangelio, no sé, bueno, me imagino, le dio el evangelio, ¿verdad? Entonces él le está diciendo que él tiene que hacer obras para ser salvo. Él está conmigo, hermano. Y hermano, la Biblia dice claramente que el ser humano no puede ser salvo por obras. Si la Biblia dijera que nosotros vamos a ir al cielo por hacer buenas obras, hermano, pues eso predicaríamos, pero entonces no predicaríamos a Cristo, porque ¿qué caso tendría predicar a Cristo? Entonces tendremos que decir, pórtate bien, no hagas esto, no hagas lo otro, porque si no te vas a ir al infierno. Y sabes, el infierno va a estar lleno de gente, hermano, no porque sean pecadores, sino porque no han creído en Cristo como Salvador personal. Amén. Amén. ¿Están conmigo? Y hermano, están buscando excusas, están buscando peros a la palabra de Dios para no seguir al Señor, para no creer en el Señor. Esa es la verdad. Mira,
Dejen una marca ahí. Ahorita regresamos. Vayan a Efesios 2. Y ese muchacho, yo ya lo he confrontado con la palabra de Dios. Pero él sigue, él insiste que para ser salvo se tiene que hacer obras, se tiene que portarse bien. Y mira, sabemos que no sabemos portar bien todo el mundo. ¿Sí están conmigo, man? Ok, Efesios 2, versículo 8. Estoy saliendo un poquito del tema, pero quiero que veas cómo la gente encuentra excusas, cómo tuercen la palabra del Señor. Efesios 2, 8, ¿ya lo tienen? Amén. Dice, por gracia, esto es para los que han creído en Cristo Jesús. ¿Están conmigo? Amén. Dice, por gracia, ¿qué dice, hermano? Sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. De la fe. Ahora, si entendemos que es gracia, es un favor inmerecido. Es un regalo de Dios. Esto no es algo que nosotros hayamos podido lograr, comprar o adquirir. Este es un regalo que Dios te da cuando tú crees en Cristo como Salvador personal. ¿Estamos? Amén. Eso es lo que es gracia. Por eso la salvación fue puesta por gracia, no por obras. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues ¿qué dice, hermano? Es Es un don de Dios. Solo Dios tiene el don de salvar. Nosotros no nos podemos salvar. Yo no te puedo salvar a ti, ni tú a mí, ni yo mismo me puedo salvar. ¿Por qué, hermano? Porque yo soy pecador. ¿Cómo un pecador puede limpiar a otro pecador? No se puede. Solamente la sangre de Cristo puede hacer eso. Amén. Dice el versículo 9. No, ¿qué dice, hermano? No por obras. No por obras, ¿para que qué? Nadie se Para que nadie se gloríe. Entonces, ¿en dónde queda su filosofía? ¿Que tiene que hacer obras para irse al cielo? No existe. Esto es una mentira, es una falacia. Hermano, no se puede ir al cielo por obras. Mira, y hay más, hay muchos versículos, nomás para que vayan a Romanos 3:20. Romanos 3:20. Nomás para que veas, hermano, cómo la gente inventa cosas que no están en la Biblia para simplemente desviar a la gente o ellos mismos apartarse de Dios. Romanos 3:20, ¿ya lo tienen? Amén. Romanos 3:20 dice, y pueden leer todo el capítulo, pero en Romanos 3:20 dice, deja que lo encuentren todos. ¿Ya lo encontraron, hermano? ¿Sí lo tienen? Ayúdale, hermano Nico, ¿verdad? El hermano Nicole está aprendiendo, no se impresionen. Tremendo hombre también que se bautizó y está aprendiendo. 3:20, ¿ya lo tienen, hermano? Ya no. Ok. 3:20 dice, ya que por las obras de la ley, ¿qué dice, hermano? Ningún ser humano será justificado, ¿qué dice? Delante de él. Delante de él. Se dice que ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Qué son las obras de la ley? Bueno, está hablando de los mandamientos. ¿Ok? Mira, y hay un tremendo problema con esto, porque primeramente los mandamientos no fueron dados a los gentiles. Los gentiles, cuando nosotros decimos gentiles, o cuando la Biblia dice gentil, está hablando de toda aquella persona que no es descendiente de judíos o israelitas. ¿Están conmigo? Entonces, si, digamos, yo no soy judío, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a practicar la ley? Primero, no fue dada a mí. Segundo, yo no sé. Porque, déjame decir, la gente cree que son 10 mandamientos. No son 10 mandamientos, son 613 mandamientos. ¿Cómo voy a cumplir 613 mandamientos? Primero, yo no sé, yo no soy judío. Tan solo, fíjate, algunos de los mandamientos que incluye la ley eran, por ejemplo, cuando los rituales,
que tenían que hacer en el templo. El candelabro, ¿se acuerdan el candelabro ese de 7 brazos? Ponerle aceite. El aceite que tenían que ponerle a las lámparas del candelabro, tenían que hacerlo cierta persona, no cualquiera lo hacía. Había una fórmula especial para hacer ese aceite. Tenía que ser bendecido por el sacerdote, tenía que ser aprobado por el sacerdote. No tenemos los sacerdotes, tenían que ser de la tribu de Leví. Por ley tenían que ser de la tribu de Leví. ¿Están conmigo, man? Ese es un ejemplo. Ahora, ¿cómo vamos a ser aprobados por Dios cumpliendo la ley cuando no somos judíos? ¿Están conmigo? Por eso Dios lo puso por gracia, porque no hay otra forma. ¿Están conmigo? Ahora es más, la ley fue dada para que nosotros entendiéramos que necesitábamos a Dios, porque sin ley, hermano, nadie es pecador. La ley era buena, es buena, para que el incrédulo entienda que necesita a Dios. Porque ahí en el versículo 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. ¿Están conmigo, hermano? Dice el 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si leyeron el 23, Amén. todos somos pecadores. La ley solo decía, tienes que hacer esto. Y la ley no decía, bueno, si lo cumples te vas al cielo. El único que cumplió la ley fue el Señor Jesucristo. Nadie más. Ni nadie más lo va a poder cumplir. Si regresan a 3:20, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Dice, porque por medio de la ley, ¿qué dice, hermano? Es el conocimiento del pecado. ¿Qué significa esto? Como les dije antes, si la ley no dijera que tú y yo somos pecadores, entonces nosotros estamos a nivel Dios, porque tú y yo no somos pecadores, no necesitamos a Dios. Por eso era necesaria la ley. ¿Están conmigo, hermano? Ahora, el 3:28, allí mismo, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe. ¿Qué dice, hermano? Sin las obras de la ley. Imagínate, hermano, nosotros como gentiles, si no podemos ni cumplir los 10 mandamientos, que son mandamientos morales, porque la ley está dividida en 3 partes, los rituales, y luego está la ley moral, y luego la ley civil. Así está dividida la ley en 3 partes. Y son 613 mandamientos. Si no podemos cumplir en los primeros días, imagínate el resto. Porque ni siquiera sabemos cómo cumplirlo. Ahora entienden lo perdido que está el mundo en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a la verdad, hermanos, en cuanto a la salvación. Sí están conmigo, hermano. No pueden ser salvos, por más que ellos quieran ser salvos, según por portarse bien, según por seguir sus costumbres, según por lo que ellos, por sus filosofías, hermano, jamás serán salvos. Tiene que ser a través de Cristo. Por eso el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Porque no hay otro nombre dado bajo el cielo para los hombres en que podamos ser salvos. No hay otra forma. Si vas a Gálatas, vean Gálatas 2:16. Gálatas 2:16, después de Corintios. Ya están ahí, hermano. Gálatas 2:16 dice, sabiendo, dice que el hombre, ¿sí lo tienen todos, hermano? Dice, sabiendo que el hombre no es justificado, ¿qué dice, hermano? Por las obras de la ley. Clarito está diciendo, tú no puedes ser salvo por los mandamientos. ¿Están conmigo, hermano? ¿Sí lo leyeron? Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino que por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie dice será justificado. Imagínate, y está hablando un judío con otro judío.
Pablo le está hablando a Pedro, porque está diciendo, si nosotros no pecadores, refiriéndose que ellos, hermano, cumplían con ciertas obras de la ley, ellos sabían de los sacrificios, ellos sabían inclusive cómo cortarse el pelo, porque hasta para cortarse el pelo había leyes. ¿Ustedes sabían eso, hermano? Amén. ¿Ustedes sabían eso? Imagínate, te encuentras uno allá, ¿verdad? Con un mohawk y está cumpliendo la ley para ir al cielo. Ahora, déjame decirte que los judíos tampoco traen unos pelos muy bonitos que digamos, ¿verdad? Se dejan aquí largo, aquí al lado aquí, y acá andan pelones arriba, ¿verdad? Les digo, parece como guajolotes. Bueno, pero es la ley que Dios, el Señor les dio, pues, tenemos que respetar, ¿verdad? Así les digo, mira, te tienes que dejar el pelo, la patilla, nosotros decimos las patillas, no sé cómo le llaman otros, aquí tienen, ¿sí los han visto? La barba, y acá arriba se cortan el pelo cortito, se rapan, literal, o cuando hacen un voto se quitan todo el pelo completamente, dependiendo qué es lo que cómo anden. Ahora, hermano, ¿te imaginas? Había tantas leyes, ¿verdad? Que ni siquiera entendemos y es imposible cumplirlas. ¿Está conmigo, hermano? Quiero que veas el 21 ahí mismo. Quisiera leer todos los libros, pero es imposible, ¿verdad? Dice el 2:21, dice, mira lo que dice Pablo. Dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces, ¿qué dice, hermano? Por demás murió Cristo. Dice, está diciendo Pablo, dice, bueno, dice, si vamos a ser salvos por la ley, dice, entonces en vano vino Cristo. No tiene caso que hubiera venido, que vino, o que hubiera venido a salvarnos, y nosotros vamos a seguir creyendo en la ley. De eso se trata el libro de Gálatas, el libro de Hebreos, hermano. El libro de Hebreos y el libro de Gálatas habla de judíos que querían seguir practicando el judaísmo. Ellos creían que siguiendo la ley iban a llegar al cielo. No, pero es imposible, no se puede. No se puede. La ley dice, ahí en Gálatas 3, dice que fue el ayo, fue el que los conducía a Cristo. Fue el GPS, fue el camino a Cristo. Ya estando en Cristo, ya no necesitamos ley, ¿verdad? O sea, bueno, porque la ponen en nuestros corazones. Todavía tenemos que practicar la ley moral y la ley civil. La ley de los rituales ni idea tenemos, ¿verdad? Ok, ese es otro tema. Pero quiero que regresen a Colosenses 2:19. Y eso era lo que estaba discutiendo el hermano Alex con este muchacho. Hermano, yo ya he hablado con su esposa. Y los dos están igual, ¿verdad? Ellos quieren irse al cielo según por sus obras. Y hermano, nosotros no somos nadie para juzgar a nadie, pero si tú los ves y dices, ¿y estos qué obras están haciendo? Pues están conmigo, ¿no? Si ni nosotros somos capaces de hacer nada para ir al cielo, hermano. A veces uno tiene, ya fui a la iglesia, ya voy al cielo. No, hermano, la iglesia no salva, el que salva es Cristo. Tú tienes que poner tus ojos en Cristo para que vayas al cielo. Es bueno venir a la iglesia, déjame decirte, porque es donde tú vas a aprender muchas cosas, donde vas a recibir la bendición de conocer al Señor, conocer la palabra de Dios. Pero la iglesia no salva, ¿okay? De ninguna manera, porque la iglesia eres tú. Colosenses 2:9, ¿ya lo tienen? Ahí tenían su marca, ¿verdad? Colosenses 2:9, me fui para el otro extremo. Dice, porque en él habita, hablando de Cristo, leímos el 8 primero, dice que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas, ¿qué dice, hermano? Sutilezas según la tradición de los hombres, porque el hombre vive, su fe está basada mucho en tradiciones y no de acuerdo a la palabra de Dios. Dice el 9, dice, porque en él habita corporalmente, ¿qué dice, hermano? Toda la plenitud, ¿qué dice?
de la deidad. ¿Qué significa deidad? Hermanos, Dios. Se refiere a Dios. Dice, Él es Dios. Dice, él dice, y vosotros estáis, ¿qué dice, hermano? Completos en Él. No hay nada que agregarle ni nada que quitarle. Tú has creído en Cristo como Salvador personal. Tú no tienes que hacer obras para ir al cielo. Y si haces obras, hermano, qué bueno, porque debes hacer buenas obras, porque eres hijo de Dios, pero no para ir al cielo. No para ser salvo, sino porque eres salvo. Amén. Dice, vosotros estáis completos, no necesitas nada más. No necesitas hacer nada más que creer en el Señor, confiar en el Señor. Amén. Dice que es la cabeza de todo principado. ¿Qué dice? Y potestad. Quiero que vayan a Mateo 13:55. 13:55. Mateo 13. Que a veces, por ejemplo, te llevan estos pasajes, ¿verdad? Ya están ahí, hermano. Ni los propios hermanos, ni su propia familia creían en el Señor, hermano. Aún cuando Él hacía toda clase de milagros en frente de ellos. Dice que al final sí creyeron porque vemos que estaban evangelizando, ¿verdad? Pero al principio, en el 53, lee conmigo 53, dice, aconteció que cuando terminó Jesús esta parábola, se fueron de ahí, esto en el 53, dice, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿Están conmigo, hermano? O sea, ellos se maravillaban de los milagros y las maravillas que hacía. Sabían que nadie podía hacer los milagros que Él hacía. Amén. Especialmente ya en Juan 11, cuando levanta se me olvidó el nombre, a Lázaro. ¿Se acuerdan? Que ya tenía 3 días, 4 días muerto, ¿se acuerdan? Ya no había forma de que ese hombre pudiera regresar a la vida, ¿verdad? Tú sabes que si una persona a veces se desmaya, pierde la conciencia y tal vez dentro de unas horas, a veces todavía los pueden revivir, a veces que caen en, no sé cómo le llaman, catalepsia, no sé cómo, y vuelven a vivir, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando, hermano, de 4 días. Dice la Biblia que cuando lo sacaron de la tumba, ya apestaba, ya se estaba deshaciendo, ¿verdad? Entonces ellos sabían que Él era Dios, pero estaban incrédulos todavía. Dice el 55, dice, ¿no es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, y Simón y Judas? Dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tienen todas estas cosas? Otro punto importante, ya ves que dicen que el Señor nunca tuvo otros hermanos, ¿verdad? Ahí tienes pruebas que tuvo hermanos y hermanas, ¿verdad? Dice el 57, y se escandalizaban de Él, pero Jesús les dijo, no hay profetas sin honra, sino en su propia, ¿qué dice? Tierra y su casa. O sea, ellos, hermanos, estaban incrédulos. Imagínate si la misma gente, su misma gente estaba incrédula. ¿Cuántos ahora no podrán ser incrédulos? Ahora eso no es excusa, hermano, porque
esta gente, hermano, no tenían escrito lo que nosotros tenemos escrito. ¿Están conmigo, man? O sea, este libro es la historia de Dios, es cómo pasó hace 2000 años y es verdadero. No hay aquí que sea, oh, es que lo escribió el hombre. No, no fue escrito por cualquier hombre, fue escrito por hombres de Dios, hombres que el Señor escogió, que el Señor enseñó. ¿Están conmigo, hermano? Mira, quiero que vayan a Juan 5:18. Juan 5:18. Ya están ahí, hermano. Atrás, el Señor había sanado, más atrás en el texto, vemos que el Señor había sanado a una persona. Si leen conmigo desde el 11, ya está en el versículo 11. Dice, en el versículo 11 dice, él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda, ¿verdad? Dice entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Dice, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en el lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, miran, dice, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Están conmigo, man? El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, ¿verdad? Entonces dice el 16, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, ¿verdad? Porque sabían, hermano, que él había hecho algo que para ellos era ilegal, que para ellos era blasfemia, ¿verdad? Y procuraban, ¿qué dice, hermano? Matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo, ¿verdad? Dice el 17, y Jesús le respondió, mi Padre, dice, hasta ahora trabaja, yo también, yo trabajo, ¿verdad? Entonces cuando él dice, mi Padre trabaja, yo trabajo, él estaba diciendo, bueno, es que yo y mi Padre somos igual, somos Dios, ¿verdad? Entonces dice el 18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios, ¿qué dice, hermano? Era su propio, ¿qué? Padre, haciéndose, ¿qué? Igual a Dios. Algunos dicen, bueno, ¿y en dónde dijo Cristo que era Dios? Pues allí lo estaba diciendo. Los mismos judíos comprendían, hermano, qué era lo que él estaba tratando de decirles. ¿Sí están conmigo, hermano? Porque ellos mismos lo dicen ahí en el final del versículo 18. Dice, sino que también decían que Dios era su propio Padre, haciéndose, ¿qué? Igual a Dios. Dice, ¿y en dónde dice la Biblia? ¿O en dónde dijo Jesucristo que era Dios? Hermano, por todos lados él dijo que era Dios. ¿Sí están conmigo, hermano? Lo que hace falta solo es leer la Biblia. Vayan a Timoteo 3:16. Primera de Timoteo, me parece que es Primera de Timoteo 3:16. O más bien, Segunda de Timoteo 3:16. Será 16, hermano. Primera de Timoteo 3:16. Primera.
Primera de Timoteo 3:16. Los dos están muy bonitos, pero lo que queremos ver es el 3:16. Y Oscarito, ¿todavía empieza algo? ¿No? Parece que yo que abrí una, creo que le tomé, no sé cuál fue. ¿No salía esa? ¿Esa qué? ¿Esa verdad? Pues yo no sé, yo le tomé un agua, no sé qué agua. Ok, ya lo tienen, hermano. Aquí nomás hay una, bueno. Si no, ya van a saber mis secretos. 3:16, ¿ya lo tienen? Amén. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado, ¿qué, hermano? En carne. ¿Qué significa? Bueno, que Dios se manifestó en carne. ¿Quién fue el que se manifestó en carne, hermano? El Señor Jesucristo. ¿Están conmigo? Amén. Dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido, ¿qué dice? Arriba en gloria. ¿Quién fue el que fue recibido en gloria? ¿No fue el Señor Jesucristo? ¿Quién fue el que fue predicado a los gentiles? ¿No fue el Señor Jesucristo? Está hablando del Señor Jesucristo. Y está diciendo que Dios fue manifestado en carne, ¿no? ¿Quién fue manifestado en carne? El Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo la gente incrédula puede decir que Cristo no es Dios? Está por todos lados, hermano. Está por todos lados. Mire, quiero que vean otro Juan 14:8. Juan 14:8. Juan 14:8. Juan 14:8. En Juan 14:8 aquí vemos los discípulos, hermano, todavía incrédulos después de todas las cosas que había hecho. Ya estamos en Juan 14. En Juan 11 el Señor resucita a Lázaro. En Juan 11 los judíos estaban ya hasta o sea, su ira, su enojo había llegado hasta el tope, hasta la cima. Ya no podían enojarse más. Ellos ya estaban atrás de él, no más buscando la oportunidad para matarlo, man. ¿Están conmigo? En Juan 14, empezando del versículo 1, el Señor está diciendo que Él se va a ir al cielo y dice, y los va a llevar al cielo. ¿Sí están conmigo, hermano? Y los discípulos están con Él y no entienden lo que le está diciendo. Todavía no creen en Él. Todavía le está diciendo, bueno, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor se queda, dice, Felipe, tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido. Y así pasa a veces con el incrédulo, con el gentil, con el ser humano. ¿Cuántas veces, a veces no han leído la Biblia? ¿Cuántas veces no han estado en la presencia de un predicador? ¿Cuántas veces no han tenido un evangelista en su puerta? Y aún así no conocen al Señor. Como el muchacho dice que tiene una vida de ser mormón. Good luck. Los mormones no creen en Cristo, creen en el ángel Morón y Joseph Smith. De verdad, ellos inclusive usan la Biblia que nosotros usamos, pero no la leen. Y hermano, es increíble. Entonces, pero dice que no son cristianos, hermano. Ellos no creen en Cristo, porque ellos creen en sus obras. Ellos creen que van a ir al cielo por las obras. Buena suerte, porque no hay tal cosa. Mira, lee conmigo del 14:1 para que entiendas todo el pasaje. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? ¿Qué dice, hermano? Cree también en mí. ¿Por qué dice eso, hermano? Porque dice, yo también soy Dios. Dice, es como, dicen, bueno, tú crees en Dios, yo soy igual que Él, yo también creo en mí, ¿no? Eso es lo que le está diciendo.
Dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Nosotros sabemos que una morada es un lugar para vivir, ¿no? Para morar, una casa. Dice, y si no fuera, dice, yo los hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar, ¿qué dice, hermano? Para vosotros. Ahí tienes la promesa de Dios, que nos está preparando un lugar para que el día que muramos irnos con Él al cielo, amén. Dice, y si me fuere, yo os preparé el lugar y vendré otra vez. Y Él ha dicho, en muchos lugares ha dicho que Él va a venir por nosotros. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también, ¿qué dice? Estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Pero luego viene Tomás, ¿verdad? Y dice, y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. Dice, ¿cómo pues podemos saber el camino? El versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Dice, y nadie viene al Padre si no es por mí. 3 verdades tremendas, hermano. Él le está diciendo, yo soy el único camino. O sea, no hay otro camino más que el Señor Jesucristo. No hay otra verdad más que el Señor Jesucristo. Y no hay otra vida más que el Señor Jesucristo. Es el único que da vida eterna. No hay nadie más. No hay otra forma de obtener vida eterna si no es a través de Cristo. El mundo está buscando vida eterna por otro lado. No existe. No existe. No hay otros dioses. Solo hay un Dios. Dijo el Señor, porque yo solo soy Dios. Ahorita me estaba acordando, yo estuve platicando con un indio de la India, ¿verdad? Tenía la barba así, casi que se la pisaba, ¿verdad? Y yo me acuerdo que conocí a un señor antes que decía que ellos eran muy santos, muy holy, que porque traían sus barbas. Le dije, acá yo no sabía que porque traía la barba larga nos hacía santos, ¿verdad? Nada tiene que ver eso, ¿verdad? Pero en fin, eso es a veces lo que piensa la gente, ¿no? Y entonces no encontrábamos gente, man. Nadie nos abría las puertas, toque puertas, ya hasta me dolían los dedos. Y nos encontramos un indio y le dije, Juanito, ¿sabes qué? Voy a tener que evangelizar a este indio porque pues, ¿verdad? Y nos estaba esperando, ¿no? Y ya llegamos y le empezamos a hablar. Y no, pues resulta que creía, dice, tenemos como 1 millón de dioses, le dije. Se llama Krishna, y Krishna solo hay un Dios, no hay muchos dioses. Le dije, solo hay un Dios verdadero. Le dije, solo hay un Dios que ofrece vida eterna, solo hay un Dios que murió y resucitó para pagar por tus pecados. Todos esos dioses no lavan, no limpian, no han resucitado, son falsos. Bueno, y hasta eso que aguantó, pero no quiso ser salvo, ¿verdad? Dice que él estuvo allá en su país, dice que en la India hay mucho musulmán y también mucho cristiano. Le dije, bueno, yo no creo que haya tanto cristiano, ¿verdad? Porque no todo aquel que se dice cristiano es cristiano, ¿verdad? Y también hindús, ¿verdad? Pero en el hinduismo crean en muchos dioses. Y hermano, nosotros sabemos que el hombre se corrompió, como dice Romanos 1, dice que el hombre conociendo a Dios no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propias ideas, en sus propias filosofías. Por eso Dios los dejó a que se pervirtieran, en otras palabras, hermano, y por eso el hombre está pervertido. ¿Están conmigo, hermano? Porque conociendo a Dios no le dieron gloria, ni honra ni gloria, ¿verdad? Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, ¿verdad? Que ellos no entienden, pero en fin. Pero sigamos adelante. Dice, entonces aquí en el versículo 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Dice el versículo 7, si me conocéis, dice, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora, dice, le conocéis y le habéis visto. ¿Verdad? Dice, ¿quieres ver al Padre? Dice, pues me estás viendo a mí. Si tú ves al Padre, si tú me ves a mí, ves al Padre. Eso es lo que está diciendo. Si tú quieres ver a Dios,
Dice, estás viendo a Dios. Eso es lo que le está diciendo, hermano. ¿Sí están conmigo? Amén. Ahora, estos dos, Tomás y Felipe, toleraban, hermano, porque ellos eran discípulos del Señor Jesucristo. Otro judío, un escriba o fariseo, jamás iba a aceptar eso, ¿verdad? Iba a pelear con él. Dice el 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Amén. Y dice el Señor, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Amén. Dice, y el que me ha visto a mí, ¿qué dice, hermano? Ha visto al Padre. En otras palabras, dice, si me has visto a mí, has visto a Dios. Eso es lo que está diciendo. Dice, ¿cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él, ¿qué dice? Él hace las obras. Dice el 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas, ¿qué dice? Obras. Dice, ok, dice, está bien, no me creas a mí, pero creen las obras. Amén. ¿Están conmigo, man? Dice, ve lo que he hecho en el nombre del Padre, ¿verdad? Dice el 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, mayores hará, porque yo voy al Padre. Y luego ya en el siguiente tema en adelante está hablando de mandar al Espíritu Santo. Bueno, ¿quién puede mandar al Espíritu Santo? Ni un profeta puede mandar al Espíritu Santo. Ahora más, aquí había un loco por ahí que se llamaba Benny Hinn, que se quitaba la chamarra y aventaba el Espíritu Santo, ¿verdad? Blasfemia tremenda. ¿Han escuchado eso? ¿Verdad? Era puro palero, y cuando se quitaba el saco le hacía así un caidero de gente, hermano. Hasta parecía milpa cuando hace aire, ¿verdad, hermano Nico? Hace un aigonazo y se cae todo el maíz. Así se quitaba el saco y un caidero de gente, ¿verdad? Y un hermano de la iglesia estaba inválido, hermano Alex, y dijo, no, aquí no hacen milagros, yo voy allá a ver a Benny Hinn. Ella se fue a Oakland a ver a Benny Hinn y nomás lo vacunaron como con $200 y se regresó. ¿Y qué pasó? Ya creíamos que iba a venir caminando, puro palero. Porque toda la gente que estaba allí, hermano, son gente ya que están de acuerdo, eso es lo que decía que eran paleros. ¿Verdad? Él les aventaba el saco y un caidero, los inválidos caminaban, los ciegos miraban, ¿verdad? Llegaban con lentes y salían sin lentes, ¿verdad? Puro show, pura falsedad, man, puro hacer dinero. Anyway, aquí nosotros no hacemos milagros, a que los hace Dios, hermano. Amén. Así es de que ni cobramos, ¿verdad? Y nosotros a veces, a través de la oración, el Señor hace milagros. Nosotros hemos visto cómo el Señor ha actuado, ha hecho milagros a través de nuestra oración. Amén. Pero no nos gloriamos en nosotros, nos gloriamos en Cristo. Amén. Porque Él sea la honra y la gloria, amén. Amén. No sé cuánto tiempo me quede. Ya se pasó. Ya me pasé. Sí. Les debo 10 minutos, hermano. A ver, quiero que digan, ¿se los pagan para atrás? No. Oh, We're kind, we're giving them a free. ay, perdón. Bueno, vamos a orar. Amén. Vamos al break. Que el Señor bendiga su palabra, amén. Amén. Bendito Padre Celestial, Señor, le damos gracias por la bendición de poder estudiar su palabra y ver la verdad, Señor, porque hay mucha mentira allá en el mundo, en la calle, Señor. Cada cosa que vemos, cada mentira, cada engaño que a veces la gente tiene, y así, no solo engañan, sino siguen engañados oh, Padre Celestial, yo le ruego que nos ayude, nos use para que podamos llevarle la verdad. Bendiga el pan, el café, y se lo pedimos en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.